La dark web me dio tinnitus y empeoró. Dicen que la curiosidad mató al gato. Bueno, estoy aquí para decirles que la dark web me ha dañado más de lo que creí posible, y puedo decir con confianza que desearía que mi diagnóstico fuera lo menor de mis preocupaciones. Pero lo que realmente pasó hace que mis síntomas parezcan un paseo por el parque. Todo comenzó durante todo mi último año, dejando de lado los secretos de la dark web para mi tesis. La mayoría de los hilos llevaban a callejones sin salida, estafas de criptomonedas, sicarios falsos, mercados ilegales, lo de siempre. La realidad mundana de la codicia humana. Pero este foro existía más profundo que todo lo que había encontrado antes, requiriendo 3 saltos adicionales de proxy solo para cargar la página. Iluminación verdadera a través del sonido, decía el título. Una serie de comentarios llenaba el hilo de cada usuario describiendo el mismo archivo de audio y sus efectos, que no me molesté en escuchar. Mi cursor pasó por encima de la publicación más reciente. Un usuario llamado VoidWalker3 escribió: la frecuencia abrió algo en mi mente. El zumbido nunca para, pero los sonidos son reales. Su cuenta desapareció minutos después de publicar. Cada comentario preguntaba qué había pasado después, pero VoidWalker3 nunca respondió. ¿Vas a quemarte antes de graduarte?, dijo mi amiga Laura, apoyándose en mi escritorio, sus pulseras chocando contra mi taza de café. El sonido resonó en mi tranquila habitación de la residencia. Me froté los ojos y señalé mi pantalla. Este hilo es diferente. Mira el nivel de encriptación, los patrones de los usuarios. Es perfecto para mi tesis, dije. Michelle, has estado diciendo eso durante semanas. Los ojos de Laura se entrecerraron mientras leía por encima de mi hombro. Apareció un mensaje en mi bandeja de entrada. Alguien había notado que estaba siguiendo los posts y ofreció el archivo de audios original. El nombre de usuario del remitente apareció en caracteres que mi computadora no podía mostrar. Solo prométeme que no vas a hacer nada estúpido, dijo Laura. Me apretó el hombro y se dirigió hacia la puerta. Mis dedos volaron sobre el teclado mientras configuraba una máquina virtual segura. El archivo llegó a las 3 de la mañana con un nombre en símbolos que nunca había visto. Cada escaneo de seguridad salió limpio. La advertencia de Laura resonó en mi cabeza mientras me ponía los auriculares con cancelación de ruido. Los foros decían que la frecuencia solo funcionaba con aislamiento total de audio. Mi tesis necesitaba una conclusión, y esto tendría que serlo. Presioné play. El sonido era tan bajo que tuve que revisar la configuración del volumen. Una resonancia se formaba debajo del silencio, ni música ni ruido. El tono subió más alto, raspando contra mi cráneo. Mi visión se nubló mientras la frecuencia se adentraba más. Me quité los auriculares, pero el sonido persistió. Un zumbido agudo se asentó en mis oídos, pulsando con mi latido. Solo el remanente de un audio fuerte, me dije a mí misma, y que se desvanecería. El foro se había desconectado y permanecería así. Mi pantalla mostraba solo un mensaje de error y una cadena de esos extraños símbolos, quemando imágenes residuales en mi visión. El zumbido creció más fuerte. En el repentino silencio de mi habitación, algo metálico crujió debajo de la estática. El zumbido persistió durante el desayuno. Empujé mi cereal por el tazón, cada tintineo de la cuchara perforando mi cráneo. «Te ves como la muerte. ¿Has dormido?», dijo Laura mientras tomaba sus llaves del mostrador. Forcé una sonrisa y negué con la cabeza, diciendo: «Trabajando en las revisiones de la tesis. Te traeré café después de mi turno». Se detuvo en la puerta, el entrecejo fruncido. «Mándame un mensaje si necesitas algo». Envié 3 mensajes a Laura durante las siguientes 8 horas, pero no obtuve respuesta. La pared de estática en mis oídos hacía difícil concentrarme en cualquier otra cosa. Mi cursor parpadeaba sobre un documento en blanco mientras trataba de escribir sobre el foro, pero las palabras se desdibujaban. Un chirrido metálico cortó el zumbido, el sonido de bisagras oxidadas o algo siendo girado.
Arranqué los audífonos, pero no estaban conectados a nada. Mi teléfono se encendió con un mensaje de un número desconocido. La frecuencia encuentra a aquellos que necesitan escuchar. Bloqueé el número y me sumergí en la investigación. Las referencias a la iluminación a través del sonido inundaban estos foros de la dark web, pero todo llevaba a callejones sin salida y cuentas eliminadas. El zumbido cambió de tono a medida que el sol se ponía. Un ruido de trituración se tejía a través de la estática, como metal raspando contra metal. Los altavoces de mi laptop crepitaban con interferencias. Mi estómago rugió, lo que me recordó revisar a Laura. ¿Podemos cenar?, escribí antes de dejar el teléfono. El mensaje apareció como entregado, pero no leído. Su último estado activo fue hace 16 horas. Mi teléfono vibró y lo tomé, lista para comer. Pero apareció otro número desconocido con un mensaje que decía: escucha más de cerca. El sonido de trituración se intensificó en mi cabeza. Bajo el ruido mecánico, algo más se filtraba a través de la estática. Una voz, distante y apagada. Las palabras eran imprecisas, pero el tono... Cerré mi laptop de golpe, y la voz se cortó, pero el zumbido permaneció. Vivía dentro de mi cabeza, un recordatorio constante de mi error. Al día siguiente, 3 mensajes más a Laura quedaron sin respuesta. Así que contacté a su compañera de cuarto, quien dijo que no la había visto desde el día anterior. Cuando visité la cafetería del campus, su compañera de trabajo dijo que nunca se presentó a su turno de la tarde. Probablemente solo esté durmiendo la resaca, dijo su compañera de trabajo con un encogimiento de hombros. Pero Laura nunca faltaba al trabajo y nunca pasaba tanto tiempo sin responder. Los sonidos metálicos se hicieron más agudos a medida que caía la noche. Cada nuevo ruido, distinto, el clic de las cerraduras, el traqueteo de cadenas, el lento giro de engranajes oxidados. Y bajo todo eso, esa voz, más cerca que antes. Alguien estaba gritando. El zumbido se volvía insoportable, así que decidí visitar a mi médico. La oficina de la audióloga olía a desinfectante y revistas viejas. Me senté en la silla acolchonada mientras la doctora Méndez estudiaba mis formularios de ingreso. ¿El zumbido comenzó hace 5 días?, preguntó, mirando por encima de sus gafas. Asentí. La estática zumbaba en mis oídos, punteada por un sonido rítmico de clics que había comenzado esa mañana. ¿Alguna exposición a ruidos fuertes antes del inicio?, tecleó la doctora Méndez en su computadora. Solo mis auriculares, un solo archivo de audio. Me condujo a la cabina de pruebas, una pequeña habitación con paredes acolchonadas de espuma y una ventana desde donde monitoreaba mis respuestas. Levanta la mano cuando escuches un tono, dijo a través del intercomunicador. Los primeros pitidos se escucharon claramente. Luego, el zumbido se intensificó. Un zumbido mecánico cortó los tonos de prueba, seguido del sonido distintivo de metal deslizándose contra metal. Levanté la mano, pero el rostro de la doctora Méndez mostró confusión al decir que no había reproducido ningún tono. El equipo crujió con interferencias. A través de la ventana de la cabina, la vi fruncir el ceño mirando su monitor. Ajustó algunas configuraciones y los altavoces chillaron. Una voz emergió de la estática, distante, apagada, suplicante. «¿Señorita Torres?» La voz de la doctora Méndez llegó distorsionada. «¿Está bien?» Arranqué los auriculares. El zumbido permaneció, pero la voz se retiró bajo la estática. Sus lecturas son inusuales. Estudió los impresos en su escritorio. El patrón de interferencia sugiere una entrada externa, pero no hay fuente. Tal vez sea tinnitus, pero me gustaría hacer más pruebas para confirmarlo. Mi teléfono vibró. Otro mensaje no entregado de Laura. Me gustaría derivarla a un especialista, dijo la doctora Méndez escribiendo en su receta. Y tal vez considerar medicación para la ansiedad. El estrés puede manifestarse de formas inusuales. El sonido de los clics regresó, volviéndose más agudo, como algo siendo enrollado. Rodé los ojos y me levanté,
maldiciéndome por siquiera pensar que una doctora no me descartaría como solo estrés. No es estrés, pero gracias por su tiempo de todos modos, dije. Pasé el resto de la tarde en la biblioteca del campus. Mi identificación de estudiante me otorgaba acceso fuera de horario a la sección médica, donde las filas de computadoras lanzaban luz azul sobre mesas de estudio vacías. El zumbido disminuyó entre las estanterías de libros, amortiguado por décadas de revistas médicas. Mi laptop mostraba página tras página de investigaciones sobre tinnitus, estudios de casos, opciones de tratamiento. Nada coincidía con lo que experimentaba. El tinnitus normal no incluía sonidos mecánicos, ni voces. Una nueva pestaña mostraba la última versión en caché del foro de la Dark Web. Otros usuarios describían una progresión similar. Primero el zumbido, luego los sonidos mecánicos, luego... Las luces fluorescentes de la biblioteca parpadearon. La pantalla de mi laptop se llenó de estática, con símbolos bailando en los bordes. El sonido de los clics regresó, como un trinquete siendo enrollado. Libros cayeron al suelo 3 pasillos más allá. Mi teléfono se iluminó con una llamada entrante. El número de Laura. Las barras de señal desaparecieron antes de que pudiera contestar. Los sonidos mecánicos se hicieron más fuertes. El metal raspaba contra el metal. Las cadenas traqueteaban a lo lejos. Cerré mi laptop de golpe y corrí hacia la salida. Los sonidos me siguieron, construyendo un crescendo. Y bajo la estática, alguien gritó. El sueño resultó imposible esa noche. Las paredes de mi cuarto en el dormitorio palpitaban con sombras a las 3 de la mañana. El zumbido nunca cesó, pero la oscuridad trajo nuevos sonidos. Sonidos más claros. El zumbido mecánico comenzó bajo, como maquinaria distante. Cada nuevo ruido, distinto. El clic de las cerraduras, el rechinido de engranajes, el lento giro de una manivela. Mi teléfono mostró otra llamada perdida del número de Laura. Presioné mis palmas contra mis oídos, pero los sonidos se retorcían dentro de mi cabeza. La voz empujó nuevamente, familiar pero distorsionada y deformada. Las palabras casi lo suficientemente claras para entender. Mi laptop emitió un ping con un nuevo correo electrónico. El foro de la Dark Web había resurgido, mostrando un solo mensaje. La frecuencia encuentra a aquellos que necesitan escuchar. El zumbido cambió de tono y el metal gruñó contra el concreto. Algo pesado arrastraba por el suelo. Mi teléfono se iluminó con la foto de contacto de Laura. La estática explotó desde el altavoz cuando contesté. A través del ruido blanco, alguien sollozaba. Los sonidos mecánicos se elevaron a una sinfonía de agonía. Cada dispositivo claro en su propósito. Cada sonido marcando el tiempo hasta el amanecer. Y debajo de todo eso, la voz de Laura gritaba pidiendo ayuda. El sótano de la biblioteca fue lo único que me dio alivio del zumbido. Rodeado por paredes de concreto y libros polvorientos, la estática se desvaneció hasta convertirse en un susurro. Extendí mi investigación sobre una mesa de estudio vacía. Impresiones de publicaciones en foros, registros médicos, análisis de ondas sonoras. Un patrón emergió en los mensajes finales de los usuarios. Cada uno describió la misma progresión. Zumbido, sonidos mecánicos, voces. Luego, silencio. Mi teléfono se iluminó con otro mensaje del número de Laura. 5 textos, todos no entregados. Las barras de señal desaparecían cada vez que intentaba llamarla. El raspado de las patas de una silla contra el azulejo me hizo saltar. Un hombre estaba sentado en mi mesa, con el cabello blanco desordenado y sin peinar. Cicatrices trazaban sus sienes debajo de la línea del cabello. «No está en tu cabeza», gruñó, con los ojos fijos en mis papeles. Acercé los documentos y miré alrededor, diciendo: «¿Quién eres?» «Jack Morrison». Empujó un cuaderno hacia mí. «¿Y esos sonidos en tu cabeza? No son lo que crees que son». Las páginas del cuaderno estaban llenas de diagramas técnicos. Los patrones de las ondas coincidían con los de mi propio análisis, pero sus notas iban más allá. Coordenadas,
Intensidades de señal. El zumbido aumentó y un chillido mecánico atravesó la estática. Jack tocó los diagramas. Los gritos atravesaron nuevamente. Una voz suplicando, las palabras amortiguadas por la distancia o las paredes. Entonces, ¿qué es?, pregunté, mis manos temblando mientras pasaba las páginas de sus notas. La expresión de Jack se endureció. La frecuencia actúa como un receptor, pero las luces de la biblioteca parpadearon. La estática estalló desde el altavoz de mi teléfono y los sonidos mecánicos se hicieron más fuertes. El distintivo clic de un trinquete, el rechinar de engranajes. Jack agarró su cuaderno y se levantó. «Encuentra la fuente antes de que...» Desapareció entre las luces fluorescentes parpadeantes y un peso frío se hundió en mi estómago. Corrí fuera de la biblioteca, con su cuaderno apretado contra mi pecho. El zumbido me siguió, pero algo cambió en la estática. La voz sonaba más cerca, familiar. De vuelta en mi cuarto, jadeante y frenético, extendí las notas de Jack sobre mi escritorio. Coordenadas mapeadas a través de la ciudad, intensidades de señal trazadas a lo largo del tiempo. Y en los márgenes, una sola frase repetida que decía: «La frecuencia encuentra a aquellos que necesitan escuchar». Los gritos comenzaron de nuevo. Tenía que encontrar a Laura, así que corrí hacia su departamento. La cinta policial bloqueaba la puerta del apartamento de Laura. Su compañera de cuarto, Nina, estaba en el pasillo, con los brazos envueltos alrededor de sí misma. La policía encontró su coche en la estación de tren. «Vacío», dijo Nina, con la voz quebrada. El zumbido en mis oídos aumentó hasta convertirse en un crescendo. El metal raspaba contra el metal y las cadenas sonaban a través de la estática. Saqué el cuaderno de Jack de mi bolso. ¿Laura alguna vez mencionó que alguien la seguía? ¿Mensajes extraños? Nina negó con la cabeza. Fue a trabajar hace 3 semanas y nunca volvió a casa. El miedo me inundó con una cálida e incómoda sensación de entumecimiento. Los sonidos mecánicos se retorcieron en algo nuevo. El lento rechinar de una manivela girando, un cabrestante tensándose bajo el peso. Mi teléfono vibró con otro mensaje de un número desconocido, una cadena de números y letras coordenadas. Coincidían con un conjunto de notas en el cuaderno de Jack, rodeadas con tinta roja. Los gritos comenzaron nuevamente. La voz atravesó las capas de estática, desesperada y familiar. La voz de Laura. Tropecé por las escaleras del apartamento, mi visión nublada. Sentía como si estuviera en un sueño febril. Las coordenadas conducían al distrito industrial, antiguos almacenes, unidades de almacenamiento abandonadas. El informe del incidente policial brillaba en la pantalla de mi teléfono. Las notas del oficial mencionaban la placa con el nombre de Laura encontrada en el estacionamiento de la estación de tren. No había grabaciones de seguridad, ningún testigo. Un nuevo sonido cortó el zumbido. El clic de los cerrojos al cerrarse. El chirrido de bisagras oxidadas. Mi laptop emitió un ping con un correo electrónico. El foro de la Dark Web había resurgido, pero la página solo mostraba una publicación. Un solo archivo de audio, subido 3 semanas atrás, el día en que Laura desapareció. Presioné play. Entre la risa maníaca de un hombre y lo que sonaba como una perforadora, Laura jadeaba y gritaba a través de sus cuerdas vocales forzadas. Su tono subió hasta romperse en un gorgoteo húmedo cuando la perforadora se incrustó en lo que solo podía suponer que era su carne y hueso. Cuando sus gritos cesaron, el dispositivo cayó al suelo, y lo que siguió aún me persigue hasta hoy. Un sonido de succión, el sonido de alguien excavando en su carne, en sus órganos. Presioné el botón de stop y me quedé paralizado, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar, incapaz de sentir algo más que una ira abrasadora. El zumbido explotó en claridad. Cada sonido mecánico se alineaba con la grabación. Los mismos dispositivos, el mismo tiempo, los mismos gritos. El cuaderno de Jack contenía la verdad. La frecuencia no causaba alucinaciones, sino que creaba una conexión,
Una transmisión en vivo a algún lugar. La voz de mi mejor amiga resonó a través de la estática. No era un recuerdo, no era una grabación. Pero Laura gritó de nuevo. El zumbido me guió por la ciudad como una aguja de brújula. Cada giro amplificaba los sonidos mecánicos, el crujido de las poleas, el rechinar de los engranajes, el clic de los cerrojos. La voz de Laura creció más fuerte a medida que cruzaba al distrito industrial. Mi laptop descansaba sobre el asiento del pasajero, siguiendo la intensidad de la señal. El cuaderno de Jack yacía abierto junto a ella. Sus coordenadas coincidían con los datos del foro de la Dark Web. Círculos rojos marcaban 3 ubicaciones. Las 2 primeras no mostraban nada más que almacenes vacíos. Los gritos de Laura cambiaron de tono. El sonido del metal raspando contra el concreto cortó la estática. Un nuevo correo apareció en mi bandeja de entrada. El foro había resurgido nuevamente, mostrando una sola imagen. La tarjeta de identificación estudiantil de Laura yacía sobre metal oxidado, su sonrisa brillante contra las manchas oscuras. El zumbido explotó en ruido blanco. A través de la estática, la maquinaria cobró vida. Mis manos se aferraron al volante mientras la voz de Laura se rompía. Los sonidos mecánicos crecieron hasta un crescendo, cada dispositivo distinto en el coro de dolor. La tercera ubicación pulsó en mi pantalla. Un complejo de almacenamiento abandonado en el borde de la ciudad. La intensidad de la señal alcanzó su punto máximo cuando giré por el camino de acceso. Estacioné detrás de un contenedor de envío oxidado. La frecuencia latía en mi cráneo, más fuerte que nunca. Cada sonido cristalino. El giro de una manivela, la tensión de las cadenas, el clic rítmico de algo que se apretaba más. La puerta de la unidad 13 colgaba abierta al final de la fila. El olor me alcanzó primero, dulce y metálico. Laura gritó a través de la estática una última vez. Luego el sonido se cortó, reemplazado por el silencio. El zumbido en mis oídos se desvaneció hasta desaparecer mientras daba un paso hacia la oscuridad. La puerta de la unidad de almacenamiento colgaba abierta contra bisagras oxidadas. El haz de mi linterna atrapó motas de polvo que giraban en la oscuridad, cada partícula danzando como estática en el aire. El zumbido en mis oídos alcanzó su punto máximo mientras entraba. Mi pie golpeó algo metálico. Una cadena se deslizaba a través del suelo de concreto, desapareciendo en las sombras. Los sonidos mecánicos en mi cabeza coincidían con los dispositivos esparcidos por la habitación. Un cabrestante fijado a la pared, una manivela de metal, filas de candados. El haz de luz barrió hacia la izquierda. El cadáver de Laura yacía como una muñeca de trapo, la boca abierta en un grito silencioso eterno, los dedos retorcidos como si hubiera estado arañando su garganta desgarrada, buscando aire. Sus ojos se habían puesto blancos lechosos, enrollados hacia el fondo de su cráneo. Un cortador de carne eléctrico oxidado yacía cerca de su cabeza. Una silla de madera con clavos que sobresalían estaba orgullosamente en la esquina de la habitación, una visión macabra de lo que había tenido que soportar. Los dispositivos en la habitación eran indescriptibles. Era todo demasiado real. El zumbido se fracturó en silencio. La fría realidad irrumpió cuando los recuerdos atravesaron mi mente. Laura en el desayuno. Pero su taza de café había atravesado la mesa. Laura en mi habitación. Pero el espejo solo mostró mi reflejo. Los mensajes de Laura. Todos no entregados a un número desconectado. La verdad yacía frente a mí, envuelta en cadenas y descomposición. Mi mejor amiga no había estado desaparecida durante semanas. Los sonidos mecánicos ahora tenían sentido. Cada crujido, cada clic, cada raspado de metal, todo ecos de sus últimas horas quemados en la frecuencia. El grito en mi cabeza, su voz volviéndose más clara a medida que me acercaba a este lugar. Mi teléfono se iluminó en la oscuridad. El foro mostró un último mensaje. La frecuencia encuentra a aquellos que necesitan escuchar. El silencio presionó, pesado con la verdad. Con una mano temblorosa y entre lágrimas punzantes y borrosas,
Marqué el 911. Poco después, las sirenas aullaron a lo lejos mientras caía de rodillas junto a lo que quedaba de mi mejor amiga. El zumbido en mis oídos se desvaneció hasta nada. Las luces fluorescentes de la comisaría zumbaban como estática. La detective Morris leyó mi declaración, su bolígrafo rasgando el papel. Fotos de evidencia se esparcían por su escritorio. El coche de Laura, su tarjeta de identificación estudiantil, la unidad de almacenamiento. ¿Rastreaste su teléfono? Miró hacia arriba desde los papeles. El zumbido pulsó en mis oídos. No, una frecuencia me llevó allí. Dejó el bolígrafo. ¿Una frecuencia? Del dark web, murmuré. Se conectó a una transmisión en vivo de... Señorita Torres, dijo la detective Morris, inclinándose hacia adelante. Su amiga fue asesinada hace semanas. El forense lo confirmó. Los sonidos mecánicos volvieron a colarse en la estática. Clics y zumbidos de dispositivos que la policía había catalogado en sus registros de evidencia. Entonces, ¿cómo pude escuchar su grito? Mis manos temblaban mientras sacaba el cuaderno de Jack. Estas coordenadas me llevaron directamente a ella. La frecuencia. Ha estado bajo investigación. Ella deslizó una foto sobre el escritorio. El cuerpo de Jack yacía arrugado en el sótano de la biblioteca, con sangre acumulándose alrededor de su cabeza. El señor Morrison estaba vinculado a 3 otros asesinatos. La detective Morris tocó la foto. Todas mujeres que desaparecieron después de visitar ciertos foros en el dark web. El zumbido cambió. La voz de Laura se filtró, distante pero clara. Él guardaba grabaciones. La detective Morris abrió un archivo en su computadora. Archivos de audio de sus víctimas. Los mismos sonidos que describiste. La estática llenó mis oídos mientras la comprensión encajaba en su lugar. La frecuencia. El foro, la investigación de Jack. Una trampa. Pero la voz en mi cabeza gritaba una verdad diferente. La voz de Laura guiándome hasta su cuerpo. Los sonidos mecánicos coincidían con cada dispositivo encontrado en la escena. El zumbido subió a un crescendo. A través de la estática, el metal raspaba contra metal. Una grúa giraba. Las cadenas sonaban. Y en algún lugar de la ciudad, otra chica comenzó a gritar. El foro en el dark web desapareció después del funeral de Elena. Mis notas de tesis se convirtieron en evidencia en un caso sin resolver, archivadas en un polvoriento archivo policial. La detective Morris cerró la investigación de Jack sin respuestas. Ningún sospechoso, ninguna justicia. Solo silencio. Mi laptop permanecía abierta sobre mi escritorio, el cursor parpadeando sobre un documento en blanco. El archivo de la frecuencia seguía oculto en mi disco seguro, sin tocar. El zumbido nunca regresó después de esa noche en la unidad de almacenamiento. Un nuevo mensaje apareció en mi bandeja de entrada. Un remitente desconocido, una cadena familiar de símbolos en la línea de asunto. Mis manos temblaban mientras lo abría. Un solo archivo de audio esperaba dentro. 3 minutos de duración. La misma frecuencia. Mi dedo se posó sobre el botón de reproducción. El silencio en mis oídos dolía con la posibilidad. En algún lugar de la estática, otra voz esperaba ser escuchada. Otra víctima gritando por ser encontrada. Pero presioné eliminar. El mensaje desapareció en el vacío digital. Mi pantalla parpadeó una vez, con símbolos danzando en los bordes como imágenes fantasma. Un aliento frío rozó mi cuello, llevando el más débil eco de maquinaria. La voz de Laura susurró a través del silencio una última vez. La frecuencia encuentra a aquellos que necesitan escuchar. Cerré mi laptop y dejé que el silencio se instalara. No podía hacer esto de nuevo. A lo lejos sonó un teléfono, sin respuesta.